Muy buenas a todos, queridos amigos del canal. Hoy voy a hablar de un artista llamado Henri Toulouse-Lautrec. Bueno, un clásico. Nace en 1864 y muere en 1901. Nació en el seno de una familia aristocrática, tuvo una infancia feliz y bueno, hubo dos actividades, dos accidentes graves que tuvo, que atrofiaron sus miembros inferiores, unido también a una enfermedad que afectaba al crecimiento. Toulouse-Lautrec no pudo llegar a una estatura normal y eso le produjo bastante deficiencia tanto física como de salud. Pero es un claro ejemplo de cómo a través del arte se puede superar todos los obstáculos. Y en este caso, el gran Toulouse pues, desarrolló su talento y pudo demostrar a todo el mundo su valía. Comenzó a dibujar en su infancia y posteriormente va a ingresar en los talleres de Leon Bonnat y de Fernand Cormon, donde va a conocer a Louis Anquetin, a Gauguin, a Vincent van Gogh y a Émile Bernard. En 1885 va a invertir en su estudio, va a tener su propio estudio en el barrio de Montparnasse, donde va a experimentar y a realizar esas obras maravillosas y va a integrarse en el ámbito artístico parisino. Muchos pintores, creadores, a través de su talento y sobre todo a través de muchos medios, intentaron y lo consiguieron ir más allá del impresionismo. Pues bien, Toulouse-Lautrec fue uno de los miembros destacados del post-impresionismo. En su obra podemos observar la poesía de la cultura japonesa y los movimientos hipnotizantes de las bailarinas de Edgar Degas. Reflejó como nadie el mundo del espectáculo. Personajes con rostros caricaturizados reflejan un espíritu oriental remojado con asenta. Asoció lo oscuro y lo terrible con el erotismo y la belleza salvaje, dando como resultado imágenes de gran expresividad y entrañable extrañeza. Un bullicio nocturno, iluminado por luces artificiales, donde sale a relucir una sociedad consumista y decadente. Hermosas musas demacradas bailan sin parar al ritmo del cancán en un torbellino de lujuria y desenfreno. El autor francés va a tener muchísimos problemas en su última etapa con el alcohol. Va a sufrir alteraciones nerviosas y mentales bastante graves a causa del delirium tremens y va a tener que ser ingresado en un centro psiquiátrico. En este lugar va a realizar unas obras donde va a imperar la temática del circo. Figuras alargadas, una gran cantidad de personajes, payasos, también muchos animales relacionados con el ambiente circense van a aparecer en la obra van a estar insertados en composiciones totalmente caóticas, pero a la misma vez muy ordenadas, dando una sensación de movimiento espectacular, ¿no? Y bueno, asociando mucho lo cómico con lo trágico de una manera, pues evidentemente excepcional. Un grande que aportó muchísimo a la historia del arte y sobre todo fue uno de los primeros que puso sobre la mesa las bases de las vanguardias históricas. Experimentó con la perspectiva basándose en la cultura japonesa y la temática del movimiento fundamental en la obra de Toulouse-Lautrec. Bueno, pues como hemos comentado, se basó mucho en su gran referencia que fue Degas. Hay que comentar que bueno, experimentó muchísimo con el color, se basó en un movimiento muy importante a finales del siglo XIX, que fue el movimiento de los navis, que experimentaron y empezaron ya a utilizar el color con una libertad bastante importante. También fue uno de los primeros movimientos que ya va a avisar a los grandes artistas de la época de lo que iba a pasar en el siglo XX, sobre todo con el movimiento abstracto. Y el coleccionismo, otra tendencia importante dentro del post-impresionismo, que era extender el color en amplia superficie, delimitadas por líneas acentuadas de color negro. Pues todo eso Toulouse-Lautrec lo va a tener como referencia para poder experimentar en esos espacios cerrados donde aparecen personajes, composiciones genuinas. Va a simplificar mucho las composiciones y a la figura humana. Eso lo vamos a ver en el cartelismo, fundamental también, y gracias a esa técnica
y a ese talento que tenía Toulouse-Lautrec, pues muchos espectadores quedaban asombrados por esos dibujos, y Henry instauraba esas imágenes en la mente de los espectadores para que pudieran ir a los espectáculos, a los grandes espectáculos de baile que se hacían en el Moulin Rouge y en muchos burdeles y teatros de París. Lógicamente esto llama la atención porque, claro, Toulouse-Lautrec ve en el cartelismo un foco económico importante y una manera de comercializar su arte. Era más difícil a través de la pintura, cosa que, bueno, Gauguin y Van Gogh sí lo pasaron bastante mal para vender su obra, pero sin lugar a dudas fueron grandes, famosos en su época. Muchos pintores admiraban a Gauguin, Toulouse-Lautrec admiraba a Van Gogh y a este que he nombrado también a Gauguin, porque eran sencillamente los grandes maestros de la época. Eso sí, tenían muchas dificultades económicas y también era la manera de afrontar la vida, ¿no? Ellos pues decidieron dedicarse al mundo de la pintura y una manera, como una forma de vida, ¿no? Lo que se llama la bohemia, ¿no? Pero bueno, ese tema, que también es un tema bastante que se relaciona mucho la pintura con el tema de la bohemia, de la vida azarosa, etcétera. Relacionar eso, pues yo creo que no es conveniente. Yo creo que Gauguin y Van Gogh y muchos impresionistas, muchos pintores, bueno, pues tuvieron, bueno, pues algunos tuvieron suerte, otros no lo tuvieron, pero sencillamente no hay que relacionar, no hay que asociar la pintura con la pobreza o con la delincuencia, etcétera, cosas que muchas veces se asocian, ¿no? Y creo que no es bueno ni positivo para el espectador y para la educación artística. Toulouse-Lautrec también es importante decir que tuvo la capacidad de captar la realidad instantánea. Esto es fundamental en sus retratos, muchos retratos donde aparecen pues personajes de la época, banqueros, burgueses, que estaban en salas de fiesta, en prostíbulos, y muchas prostitutas y bailarinas, donde se puede ver, donde asocia lo grotesco con el erotismo, ¿no? Fue uno de los artistas, para mí uno de los pocos artistas que es capaz de plasmar y asociar lo comercial o lo que es, o la belleza canonizada, con lo oscuro, ¿no? Con el ambiente sórdido que se vivía en esa sociedad tan hipócrita, ¿no? Que fue la sociedad parisina a principios, estamos hablando a principios del siglo XX. Un auténtico autor muy importante, es un artista que hay que estudiar, que todos los creadores deben de analizar. Muchos dirán, bueno, pero es un artista del siglo XIX, su obra ya está pasada de moda o pasada un artista de una época concreta. No, es un artista muy actual, influyó, esto hay que decirlo, en el cómic, en el cine, ha tenido muchísima influencia Toulouse-Lautrec, sigue teniéndola, y su obra es enigmática y atemporal. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal, dadle al like, podéis encontrarme en Instagram y Facebook, Alejandro Aldehuela. Hasta el próximo vídeo, un saludo.